Señor. Gracias por el ejemplo de fidelidad que tú nos muestras en nuestros hermanos. No solo los que están lejos, sino incluso hermanos entre nosotros que mientras sufren siguen firmes en congregarse, en orar, en amarte. Te pido, Señor, por aquellos que pasan hambre y necesidad y son encarcelados por seguirte. Y te pido especialmente por cualquiera en este lugar que no ha decidido seguirte, que pueda ver en la historia de estos hermanos un mundo que va más allá de lo que se ve, de lo que se toca. Como ellos ven la patria celestial mucho más allá del presente. Y cómo viven lo que tú nos enseñaste. Que cualquiera que quiera guardar su vida para sí mismo la perderá. Pero cualquiera que dé su vida por causa de ti, la guardará. Señor, que si hay alguien aquí que tiene dudas de si seguirte o no, que hoy pueda volverse un discípulo, pueda confesarte a ti como Señor y Salvador de su vida y pueda entregarse para vivir para siempre para ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Es una cosa cuando nosotros leemos en la palabra de Dios versículos como esos en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, en el que dice que nosotros mismos, versículo 4, nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. El día de hoy nosotros estaremos meditando brevemente en todo este capítulo 1. Y si puedo resumir en una frase el mensaje que Dios tiene para ti el día de hoy es: preparémonos para la persecución. Preparémonos para la persecución. Saben, Jesucristo nos preparó a todos sus discípulos cuando Él nos enseñó acerca de lo que iba a pasar con sus discípulos por siempre, hasta que Él regresara. En Juan 16, versículo 2 al 4 dice: os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinden servicio a Dios. ¿Recuerdan hace unos años estos videos de los cristianos en una playa alineados porque iban a ser asesinados por los musulmanes, creyendo que estaban sirviendo a Dios? Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Más tarde en este capítulo 16 de Juan, versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción,
pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo creo que este versículo 33 de Juan 16 resume todo este capítulo de Tesalonicenses. En el mundo hallaréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y aquí en Tesalonicenses nos muestra qué significa, cómo se va a ver cuando Él venga a reclamar su victoria sobre el mundo. Segunda de Timoteo 3, 12 al 15 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, desde el principio del mundo, el pueblo de Dios ha sufrido persecución. Ya he dicho esto varias veces. Nosotros tenemos esta ilusión, esta mentira en nuestra mente de que la persecución de los cristianos es algo de unas épocas pasadas, remotas, retrógradas. No entendemos que es aquí mismo, en este día, en este momento, que están siendo matados, perseguidos, asesinados, encarcelados por Cristo. Y nunca ha parado. Vemos en el jardín del Edén cómo Satanás, en forma de serpiente, viene a atacar, a perseguir, a desviar a Adán y Eva. Vemos que el enemigo de Dios está constantemente, porque Dios dice en Génesis 3:15 que promete que la serpiente tendrá enemistad con el fruto, la simiente de la mujer. Pero la simiente de la mujer, el fruto de la mujer de Eva, va a aplastar a la serpiente. Está refiriéndose a Jesucristo. Y vemos cómo pasa después la siguiente escena. Vemos a Caín y Abel. Cómo Abel fue asesinado por Caín. Vemos cómo Noé estaba en medio de una generación corrupta, pecadora, que solamente tenía en su mente hacer el mal. Y no estaba muy cómodo que se dijera. Luego vemos a Job, que era un hombre justo y piadoso, y sin embargo, Satanás lo ve para perseguirle, para atacarle, para hacerle sufrir. Y le hace sufrir. Y vemos a su esposa misma viendo contra él, diciéndole solamente: maldice a Dios y muérete. Vemos muchos años después a Abraham cómo recibe su promesa, y luego pasa a sus hijos con Jacob, Isaac, Jacob, los hijos de Jacob, José, y llega el pueblo a Egipto. Todo parece estar muy bien. El pueblo está creciendo, el pueblo se está multiplicando grandemente, tenían abundancia en Egipto, estaba siendo protegido de la hambruna mundial. Sin embargo, llegó un faraón que no conoció a José y empezó otra vez a ir en contra del pueblo de Dios, esclavizarlos. Dios los liberó y los llevó a la tierra prometida. Murió Moisés, pero vino Josué y los llevó dentro de la tierra prometida. Sin embargo, en la tierra prometida vemos que siempre hubo constantes ataques de los filisteos, de los jebuseos, de los moabitas contra Israel. Vamos viendo la matanza de los profetas, la persecución de gente como Daniel en Babilonia, y Sadrach, Mesach y Abednego, y vemos en el Nuevo Testamento a Juan el Bautista
el último profeta de la clase del Antiguo Testamento, decapitado por hablar palabras de santidad. Y por supuesto a nuestro Señor Jesucristo crucificado. Vemos esta guerra que nunca ha parado. Y Jesús nos dice, ustedes padecerán persecución. Vemos a la iglesia en Hechos, con Esteban padeciendo persecución y más muriendo por gente que se oponía al evangelio. Y vemos nuestro día hoy sigue teniendo persecución la iglesia. Ese contexto de persecución religiosa es el contexto en el que se encontraban los tesalonicenses. Y lo que Pablo les escribe nos ayuda a prepararnos a nosotros para momentos de persecución, porque nuestros tiempos de persecución se acercan. Ahora, yo no soy un profeta, yo no te estoy diciendo una fecha, pero lo que sí sé es que tengo sentido común y veo las noticias y cada día es más claro. No van a ser muy amigables con convicciones cristianas. Cada día se buscan formas legales. Y se llegan a esas formas legales ilegalmente. Pero se establecen esas formas legales para ir en contra de cualquiera que sea un discípulo fiel de Jesucristo. Y que sea como Juan el Bautista y diga, eso es pecado. Digan, no soportamos a este fanático radical, córtenle la cabeza. Y que digan, esto es pecado. ¿Qué vamos a hacer? Prepararnos para la persecución, porque no debería tomarnos por sorpresa. A ningún discípulo debería tomarnos por sorpresa. 3 cosas quiero que aprendamos el día de hoy. Primero, la realidad de la persecución cristiana. Comenzamos viendo esto la semana pasada, del versículo 1 al 5. Sin embargo, yo quiero que veamos el 5, que dice que toda esta persecución y tribulación que soportan los tesalonicenses es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Esto es una frase muy rara, muy difícil de entender cuando uno lo lee. ¿Cómo que la persecución de los tesalonicenses es demostración del juicio justo de Dios? Bueno, la palabra juicio se usa de diferentes formas en la Biblia y en la vida común. Si eres una persona con un buen juicio, eres una persona que toma decisiones acertadas. Si eres una persona que ama el juicio, quizá puedes estar hablando de una persona que ama la condenación. En nuestro propio vocabulario igual tiene diferentes formas de usarse. La forma en la que Pablo lo está usando aquí, la palabra juicio, es esto de que tiene una decisión acertada. Es decir, la persecución que están pasando los tesalonicenses demuestra que la salvación que Dios ha provisto para ellos fue una decisión acertada. ¿Por qué dice? Para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Es decir, se ve visiblemente que están yendo por ese camino de salvación que Dios ha provisto. Sin embargo, es un camino con una puerta angosta, con un camino estrecho, o al revés, no me acuerdo. El punto es, se ve que están caminando fielmente con Él. Se nota, se ve su fe. Sin embargo, sabemos, como termina el capítulo, que esa fe y esa fidelidad la produce Dios. Pero las dos cosas las habla la Biblia simplemente en diferentes perspectivas. Y dice, visiblemente, incluso los incrédulos pueden ver, wow, ellos son diferentes. Ellos no solamente son estas personas que juzgan con su propia opinión, son personas que están fielmente sometidas a Dios y pueden padecer persecución por ser fieles
al Señor. Eso hace el evangelio atractivo. Ahora, yo quiero que veas el contexto de persecución. Los tesalonicenses estaban sufriendo de muchas formas. Puedes imaginarte la forma en la que ellos iban a hacer compras. Se sabe que muchas veces habían dificultad y decían, no te vamos a vender esto. O sabes que tú eres uno de esos cristianos. Vamos a acusarte con las autoridades porque están buscando cristianos para matar por ahí. O vamos a pedirte dinero para no acusarte. O vamos a tener familias que van a estar en contra de ti. O van a tener toda clase de persecución. Por ejemplo, vemos una escena en el libro de los Hechos. Cuando Pablo estuvo compartiendo el evangelio y fue tan poderoso la conversión de tanta gente en ese lugar que ellos dejaron de comprar ídolos, estatuillas de dioses. Así que toda la economía de los que vendían esos ídolos se fue abajo. Se molestaron y querían matar a los cristianos y por supuesto a los predicadores. Toda clase de circunstancias que ellos vivían en ese tiempo. Sin embargo, hemos visto variaciones de persecución en toda la historia cristiana. A veces es mucho más directo, como en la India, que simplemente te ven y dicen, ese es cristiano, bueno, vamos todos con palos y piedras para matar a esta persona hasta que ya murió. En nuestra cultura somos maestros de perseguir indirectamente. Es que él violó la ley. Él cometió un crimen de odio. Él es una persona inmoral porque ha demandado que las relaciones entre hombres y hombres son pecado, por lo tanto ha cometido un crimen de odio. Una persona inmoral debe ir a la cárcel. Debe perder su trabajo. No puede ser contratado en ningún otro lugar. Él es un retrógrada, un radical. Es peligroso. Queremos poner toda clase de títulos para indirectamente hacer el trabajo sin mancharnos las manos de sangre. Ese es nuestro contexto moderno y no parece que vaya a cambiar mucho. Cada día eso es más real en nuestro país y por lo tanto eso es muy relevante para ti y para mí, porque nosotros necesitamos prepararnos para nuestra persecución. Hay ministerios, por supuesto, que se encargan de ver y velar y ayudar a personas, a cristianos perseguidos en todo el mundo. Dos ministerios que conozco es La Voz de los Mártires, por si quieren buscarlo después en su website, La Voz de los Mártires, que es donde vimos el video. Y el segundo es Puertas Abiertas, se llama. Estos ministerios, los dos en español, pueden darte recursos para orar diariamente por tus hermanos perseguidos en el mundo, para ayudarles, para recibir revistas que ellos hacen con reportes gratis. La Voz de los Mártires, Puertas Abiertas. Y para que puedas orar por ellos. Y ellos hacen una aclaración muy importante que yo creo que puede ayudarnos para entender todo este tema de la persecución cristiana. Ellos dicen que debemos distinguir entre la iglesia perseguida y la iglesia sufriente. Me pareció muy útil. Dice, la iglesia sufriente se duele en medio de la misión que tiene, por medio de todo tipo de sufrimientos, enfermedad, dificultades familiares, problemas financieros. Sin embargo, esas situaciones no son resultado directo de profesar su fe cristiana. No te enfermaste de flu porque eras cristiano. Sin embargo, todo sufrimiento que tenemos en medio de nuestra misión se cuenta como la iglesia sufriente. Los conflictos familiares que quizás has tenido, las peleas muchas veces en el matrimonio porque tu marido o tu esposa no quiere que vayas a la iglesia, es parte de la iglesia sufriente. La iglesia perseguida consiste en aquellos cristianos sufriendo a manos
de los enemigos del evangelio, esos cristianos perseguidos experimentan todo tipo de injusticias, maltratos, violaciones de los derechos humanos por aquellos que tienen intenciones de impedir la proclamación del evangelio. Los perseguidores pueden ser individuos, grupos, comunidades o gobiernos. Vemos entonces que es más, tiene una misión explícita en su intención, estas personas que te hacen sufrir. Si es así como estos videos que vimos, es parte de la iglesia perseguida. Ahora, simplemente quiero terminar este punto. ¿De qué estoy hablando en este primer punto? De la realidad de la persecución cristiana. Es real. No es un mito, no es algo del pasado, es real y está cercana. Si no eres cristiano, quizá te preguntas, ¿por qué alguien padecería persecución por ser cristiano? ¿Por qué pasa esto? Primero, si viste el video, dices, se veían como personas amables. ¿Por qué alguien va a querer hacerles daño? No, déjame decirte que hay una realidad espiritual detrás de estas cosas que no se pueden entender con sentido común. Es que de verdad existe el pecado, de verdad existe el diablo, de verdad existen los enemigos de Dios y del evangelio, y de verdad el mundo es gobernado y reinado por el mal. ¿Y dónde está el bien? En Cristo Jesús, que interrumpe todo e irrumpe en nuestra realidad y viene a proclamar una entrada al bien, al evangelio, a la reconciliación con Dios. Pero quizá te preguntas, bueno, entiendo esa realidad espiritual, pero ¿por qué alguien prefiere morir por seguir creyendo en ese mensaje en vez de salvarse a sí mismo y a su familia? ¿Por qué alguien toma una decisión de decir, no, está bien, que toda mi familia muera para no negar a Cristo? Bueno, ahí tienes que entender que cuando lo que un cristiano es, no lo que popularmente se conoce, no lo que ves en Facebook, no los malos ejemplos que tienes en tu mente, lo que un verdadero cristiano es alguien que ha sido rescatado, redimido, comprado por la sangre de Jesucristo, de tal manera que ya hemos muerto. Nuestra vida no es nuestra. Por lo tanto, no nos podemos aferrar a nuestra vida. En otras palabras, ¿por qué tomar la decisión de morir por Cristo en vez de negarle y vivir? Porque ya hemos tomado la decisión de morir por Cristo. Ya estamos muertos. Y en otro sentido, porque no tenemos esa decisión. No es mi decisión, yo no puedo tomar la decisión, porque ya yo no me pertenezco a mí mismo. Vamos a pasar a lo siguiente, porque quiero que veamos cómo las tinieblas avanzan rápidamente. La persecución es real, sin embargo nuestra cultura se está volviendo más hostil contra el evangelio, y cuando llegue el día en que tú estés en los zapatos de los tesalonicenses y de los miles de cristianos que viven en otros países perseguidos, yo quiero que recuerdes un mensaje de consolación que Pablo está dando a los tesalonicenses. Y es algo como esto: la persecución llegará a un final y tus enemigos que odian el evangelio se enfrentarán a su juicio. Ese momento de sufrimiento es temporal y pasajero y tiene un fruto de eterna gloria. Pero tus enemigos padecerán sufrimiento y condenación por siempre. Dice, ese es el siguiente punto, el final de la persecución cristiana. Esa es la consolación que Pablo les da a los tesalonicenses. Hay un final para esta persecución.
Dice versículo 6 al 10. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Seguir a Jesús, ser discipulado por Jesús, tiene un costo. Es costoso. Pero no seguir a Jesús, no ser discipulado por Jesús, también tiene un costo. Cualquier decisión que tomes, vas a pagar un costo. O lo das todo por Jesucristo, o lo pierdes todo por seguir tu propio camino. Y yo quiero que entiendas que la promesa que te da Jesucristo por seguirle es eterna bendición y gloria, pureza, perdón, no más vergüenza, no más lágrimas, no más condenación para los que están en Cristo Jesús. Y la promesa que Dios te da por rechazar a Jesús es eterna condenación que es explícita en nuestro texto. Así que yo quiero que veas 5 cosas rápidos en nuestro texto. Versículo 7 dice: cuando se manifieste el Señor Jesús de entre los cielos con los ángeles de su poder en llama de fuego. Lo primero que vemos es que será el fin de la persecución, será en el fin de los tiempos, en la venida de Cristo. No, yo no te estoy prometiendo que la persecución va a terminar mañana, ni que la persecución va a terminar en la próxima elección presidencial. Es en el fin de los tiempos, cuando Cristo venga, que la persecución terminará. Segundo, versículo 6, será un fin lleno de justicia. Dice, es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Es justo pagar con tribulación a aquellos que los tribulan. Es justo pagar con sufrimiento a aquellos que los están haciendo sufrir. Es justo condenar a aquellos que los están condenando a ustedes. Tercero, versículo 7. Será un fin lleno de consuelo. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Es justo que los hicieron sufrir, sufran. Y es justo que ustedes que sufrieron por Cristo, ahora descansen, ahora reposen, ahora se alegren. Es decir, cuando Cristo venga. Cuarto, será un final definitivo. Versículo 8 y 9. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ojo, si tú todavía tienes dudas de seguir a Cristo, te están metiendo en la lista aquí. Tú dices, yo no estoy en contra de ningún cristiano, no los estoy persiguiendo para matarlos. Dice, pero a todos aquellos que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El infierno es real.
Y la condenación de Dios es real. La salvación que se te está ofreciendo hoy es real. Y puede ser que no haya un mañana. Así que el llamado a responder en fe y en arrepentimiento es urgente. Versículo 5, versículo 10, será un fin lleno de gloria. Se acerca el final de la persecución porque se acerca la venida de Cristo. No sabemos cuándo, no sabemos en qué fecha. Puede ser hoy, puede ser en 1000 años. Sin embargo, se acerca el fin de la persecución. Y ese fin será lleno de justicia, lleno de consuelo, será definitivo, pero también será lleno de gloria. Dice el versículo 10, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Es decir, Pablo está diciendo, cuando tú ves a todos esos cristianos perseguidos hoy, a esos que murieron decapitados en la playa, a esos que se reúnen en el desierto a orar, a esos que padecieron hambre y sed, hoy tú ves físicamente humillación. Sin embargo, como todos pudieron ver, invisiblemente se ve gloria. Pero ¿qué dice él? Que en el fin, físicamente, se verá la gloria de todos aquellos que han padecido persecución, humillación por todos. Por lo tanto, si tú estás en preschool, middle school, high school, la universidad y te sientes avergonzado por ser cristiano, adivina qué, todavía no ha llegado tu tiempo de recibir gloria y honor en la presencia de Cristo en el fin de los tiempos. Tú tienes que elegir tu tiempo. O eres glorificado ahorita en la high school, o eres glorificado en la venida de Cristo. O eres humillado ahorita en el middle school, o serás humillado en el final. ¿Te identificas con Cristo o con el mundo? Porque el final eterno, por cierto, dará humillación y sufrimiento eterno al mundo y gloria y honra eterna a la iglesia. Y a la iglesia perseguida, sufriente. Entonces, para terminar este punto, cuando llegue el día de pasar por el fuego de la persecución en tu vida, recuerda ese mensaje de consolación. La persecución llegará a su final y tus enemigos que odian el evangelio se enfrentarán a un juicio. Sin embargo, quizás te puedes preguntar, ¿cómo puedo yo, un débil cristiano, soportar el fuego de la persecución? Vamos a responder esa pregunta en el último punto para terminar. El secreto para soportar la persecución cristiana. Pablo termina con una oración que nos da el secreto para soportar el sufrimiento como cristiano. Dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Primero ese versículo y después el otro. Es muy difícil entender lo que Pablo está diciendo aquí. Está metiendo como 10 ideas diferentes en una frase. Sin embargo, yo quiero resumirte el secreto para soportar la persecución cristiana en 2 cosas. El secreto está en su poder, el poder de Dios, y en amar la gloria de Dios. Si dependes del poder de Dios y te enfocas en la gloria de Dios, vas a poder pasar por el fuego de la persecución. Recuerdo tener una conversación en Venezuela con un amigo acerca de este tema. Estábamos leyendo la Biblia juntos y habían varias partes que hablaban de que un día nosotros también íbamos a ser perseguidos. Ahora,
Ahora entiendo que es todos los días hay gente perseguida por todo el mundo. Un día quizá te toque a ti también. Y él decía, pero ¿qué pasa ese día cuando me pongan una pistola en la cabeza y digan, ¿sabes qué? O niegas a Jesucristo o te mato. O peor aún, matamos a tu familia. O peor aún, todos van a sufrir tortura. ¿Qué pasa ese día? Me decía, Luis, ¿cómo es que yo tengo miedo? ¿Cómo yo voy a soportar el miedo, la preocupación, el dolor, la angustia para no negar a Jesucristo? Y luego de nosotros conversar mucho, pensando juntos en eso, no es que yo les enseñaba, simplemente estábamos conversando, tratando de entender esto. Entendimos, después de leer muchos versículos, que es Dios el que proveerá la firmeza, la fortaleza, el amor por Cristo que tú necesitas en momentos de persecución. Jesús mismo dijo que no se preocuparan porque iban de hablar cuando iban a estar frente al tribunal, porque Él les daría lo que hablar. ¿Cuánto más la firmeza para mantenerse firmes en Cristo? Depende de ese poder que viene de Dios. Recuerda que Él no te ha dejado solo y huérfano en esta vida. Tú tienes al Espíritu Santo que está contigo hoy y te fortalece para estar firme en la persecución. Entonces, la clave para padecer persecución fielmente, para soportar la persecución cristiana, primero es el poder de Dios, la gracia de Dios, el llamamiento de Dios, la fidelidad de Dios, cómo Él cumple el propósito de su bondad, como dice el texto, y toda obra de fe con su poder. Y por último, el segundo es enfocarse en la gloria de Dios. Último versículo 12. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Ese era el anhelo de Pablo, que le mantuvo fiel en medio de la persecución, el anhelo de glorificar a Dios en su vida y en su muerte. Dice Filipenses 1:20, conforme mi anhelo y esperanza, que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Cristo será glorificado, Cristo será honrado. Él será glorificado en tu sufrimiento. Otra vez, no importa si tu sufrimiento es padecer humillación en middle school por ser cristiano. No importa si tu sufrimiento es mantenerte un testigo fiel en medio de una familia cristiana que está en contra de ti. No importa si tu sufrimiento es que te echaron del trabajo por tener convicciones cristianas, por ser fiel a Jesús. No importa si es un sufrimiento que nadie ha visto ni verá. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo ve. Y Dios es honrado en tu fidelidad. Asimismo, cada sufrimiento, cada persecución, cada decisión de fidelidad, cada esfuerzo que haces por ser comprometido con Dios y con la iglesia, con el pueblo de Dios, existe para la gloria de Dios, aunque nadie lo vea, aunque nadie te vea. Es cierto que aún nosotros no somos una iglesia perseguida y quizá pocas veces hemos sido una iglesia sufriente, pero los tiempos van acelerándose poco a poco y se acerca el día de nuestra prueba. Y yo quisiera preguntarte y terminar con esta pregunta o este pensamiento, que por favor no te vayas de aquí sin prestar atención a lo que Dios quiere decir a tu vida. ¿Estarías, y esta es la pregunta, ¿tú estarías aquí
si no tuviéramos todas estas luces, todos estos asientos, este aire acondicionado y este equipo de sonido, ¿estarías aquí? ¿Te congregarías? ¿Te mantendrías fiel? Muchas veces, quizá no son los tiempos de sufrimiento, sino los tiempos de prosperidad, los más devastadores para nuestra fe. La prosperidad es más efectiva en destruir nuestro deseo de Dios, en relajar nuestro compromiso con su pueblo, con cada uno de ustedes, con la iglesia, en relajar nuestro compromiso con la iglesia, con su pueblo, y en distraernos de nuestra misión y propósito de vida como cristiano. Voy a repetir eso. La prosperidad es más efectiva en destruir nuestro deseo de Dios, en relajar nuestro compromiso con su pueblo y en distraernos de nuestra misión y propósito en la vida como cristianos. Pablo claramente enseña en versículo 5 que la fidelidad en medio de la persecución es la evidencia de tu salvación o perdición. Es tiempo de que nosotros nos levantemos, ¿verdad? Que despertemos del efecto somnoliento de la comodidad y establecer un firme compromiso con Dios. Porque mis hermanos, yo no les estoy diciendo tenemos que ir a buscar sufrimiento. Tenemos que ir a ver cómo padecemos persecución, porque si no, no somos buenos cristianos. Yo lo que te estoy diciendo es que veas dentro de tu corazón y veas si tu compromiso con Dios, con el pueblo de Dios, con la misión de Dios, es firme como para mantenerse fiel en la persecución y en la prosperidad. Eso es lo que te estoy pidiendo. Debemos estudiar profundamente su palabra, crecer en unidad, crecer en la relación que tienes con tus hermanos, modificar la manera en la que crías a tus hijos, manejas las finanzas y cumples la gran comisión. Debemos establecer nuestra propia agenda y calendario que nos permita orar, leer la Biblia, servir a Dios, conocer más a Dios y ser fieles en congregarnos para la gloria de Dios. Y si no puedes ser fiel ahora mismo, si no puedes tener un compromiso fuerte con Dios ahora, ¿cómo esperas que lo tendrás cuando las cosas se pongan difíciles? Les voy a decir lo que va a pasar, porque no es un secreto. Las iglesias en este país van a ser purificadas. Más y más personas se van a ir de la iglesia. No estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de las iglesias en general. ¿Por qué se van a ir de las iglesias? Por el fuego de la persecución. Purificadas. ¿Y quiénes se quedarán? Esos que puedan reunirse en el desierto a orar. Cada vez será más visible quiénes son realmente salvos. Y esto tiene consecuencias eternas. Tu eterna salvación o condenación. Se verá quiénes son realmente discípulos o quiénes fueron simplemente simpatizantes de una religión, simpatizantes de Jesús.
quienes simplemente tenían comezón de oír, como dice la Biblia. Quiero escuchar algo. Quienes vienen porque quieren una reflexión espiritual. Y quienes están aquí porque están siguiendo a Jesús y le han conocido personalmente. Y Él ha perdonado sus pecados y les ha salvado. Y por lo tanto, como decía Agustín, es muy difícil seguir a Dios, pero es imposible no seguirle. Mantente firme hasta el final. Conoce bien el Evangelio. Vive el Evangelio en todo lugar donde vayas. Y vas a ser la sal y la luz del mundo. Vamos a orar. Señor, te pido, Dios, que seas tú usando tu palabra. Usando tu palabra tal como está escrita, Señor. Para revelar en nuestros corazones quiénes somos y qué necesitamos. Y si aquí el día de hoy quizá tú has descubierto o destapado cosas en nuestras propias vidas, nuestras propias lealtades, por favor, ten compasión de nosotros. Destruye los ídolos que tenemos en nuestros corazones y establece tu reino en nosotros. Y levántanos con un espíritu de lealtad, de obediencia a Jesucristo y seguirle con fidelidad, aunque nos echen del trabajo por ser fieles, aunque nos juzguen en el vecindario por ser cristianos. Te lo pido, Dios. Danos una fe genuina, humilde, sencilla, estable, que te adora. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.